Buenas tardes para mí. Buenas tardes para mí y bueno, por ahí para algunos de ustedes buenas noches, ¿no? Eh, bueno, el tema que yo elegí es este de hablar sobre mi día de cursillista, cristiano cursillista. Primero les digo, me voy a presentar un poco porque no sé si todos me conocen, pero porque a veces es un exceso de soberbia pensar que todo el mundo te conoce. A mí me dicen el Colo, pero era cuando yo hice cursillo tenía más pelo que ahora, bastante más. Y lo de Colo me viene porque cuando yo era muy chico era muy colorado, muy pelirrojo. Y, y después, y además, yo digo que las dos cosas se sumaban, cuando me enojo ahora no tan seguido, pero antes me enojaba mucho más seguido, se me encendían los colores de la cara. Así que lo del sobrenombre del Colo viene por las dos cosas. Y bueno, yo hice cursillo en 1988, en septiembre, o sea que ya llevo 34 años transitando este cuarto día. Y hice el cursillo 48 de La Plata, y hoy hemos vivido hace pocos días atrás el 112. Así que bienvenido ese 48 que fue, digamos, uno más en la historia de este movimiento aquí en La Plata. Bueno, ¿por qué elegí lo de contarles mi día? Porque a veces el hombre tiene esa pretensión de o quedarse instalado en el pasado, porque el pasado fue siempre mejor, cosa que no es cierta, y incluso Eduardo decía, si mal no recuerdo, había una frase de él cuando le decían que todo lo pasado era mejor, él decía que todo lo futuro va a ser mejor. Y, y además, porque yo creo que el pasado es algo que no podemos modificar. Habremos hecho las cosas bien o mal, hola, como están hechas, así quedarán. Y el futuro es una incógnita. Tan incógnita es el futuro que les voy a contar una anécdota de hace poco tiempo atrás, 2 semanas. Un domingo como hoy, mi esposa, que suele darles catequesis a adultos en la parroquia, le había dado a una serie de personas y todas esas personas se reunían habitualmente sábado por medio en la parroquia, con Liliana y con mi hija mayor, y, y reflexionaban sobre la Biblia. Y, y resulta que el domingo siempre nos encontrábamos con algunas de estas personas. En especial había una, María Luisa, que venía y me saludaba siempre con una sonrisa. Bueno, ese domingo llegó otra de las personas que había hecho catequesis, no había llegado María Luisa, y nos comentó, dice, no, la estuve llamando desde anoche, pero no me puedo comunicar con ella. Ahora cuando termine la misa voy a ir a la casa. Vivía cerca de la parroquia. Bueno, cuando fue, se encontró con la triste noticia de que en la noche anterior había fallecido. Y entonces, esto de plantearse el futuro como algo que va a ocurrir inexorablemente es un exceso de nuestra soberbia que debemos dejar de lado. Centrémonos en lo que podemos manejar, entre comillas, que es el día de hoy, este momento, esto que estamos compartiendo, que es único y que dentro de un tiempo lo vamos a recordar como algo que pasó. Vamos a recordar las cosas buenas que quedaron,
las personas que estuvimos, y va a ser un momento que habrá pasado, porque el tiempo es el más tirano el más feroz de los tiranos. A veces me planteo tener 70 años, Eduardo, cuando hiciste cursillo tenías 36. Era un chico con todas las intenciones, con toda el ímpetu, con 4 hijos, una familia, una realidad laboral, etc. Y hoy, a los 70 años, sigo teniendo la familia, sigo viviendo con Liliana y somos un matrimonio de casi 49 años, sigo teniendo mis 4 hijos, tengo 5 nietos además, pero ya tengo 70 años. Y cuando me pongo a pensar en estos 34 años, me digo, ¿cómo pasaron estos 34? Fue tan rápido. No tomé conciencia yo de que habían pasado 34 años. Para muchos de los que conozco es toda una vida, porque algunos ni habían nacido en el año 88. Así que siempre le asigno al tiempo esa característica de ser un tirano inexorable. Por eso hay que disfrutar este momento, esto que tenemos, este día de hoy. Bueno, como yo quería hablar de mi día y para no ser muy aburrido en cuanto a lo que voy a decir, voy a ir contándoles un poco lo que es la vida de este cristiano cursillista. Cristiano primero. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de mi vida. Yo tengo una relación con Él de amigo. Le cuento todas mis cosas, le pido me asista, me guíe. Especialmente le pido 2 cosas. Dame paz y dame sabiduría. La paz porque no se puede hacer nada si uno no tiene paz. Y sabiduría para saber entender todos los momentos de mi vida. A veces va a haber momentos buenos y a veces va a haber momentos que no son tan buenos. De todos, la sabiduría saca una enseñanza. Y alguna vez dijo Juan Ruiz en un rollo de mentalidad en Mallorca, en 2006, dijo una frase de un poeta mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y me quedó grabado a mí eso. La frase dice, el que dejó de aprender empezó a envejecer. Y si hay algo que quiero que solamente quede en lo físico, es el envejecimiento. En todos los demás pretendo siempre renovarme, siempre tratar de ser actual, estar, digamos, en sintonía con la época que me toca vivir. Ya viví un mundo cuando tenía 36 años y hacía mi cursillo. Y hoy es un mundo diferente y quiero yo estar en sintonía con este mundo que vivo hoy. Y esa es una forma de ser joven y de aprender todos los días, porque se aprende de los hechos y se aprende de las personas. Mi día siempre comienza con la oración. Yo tengo un libro de laudes y vísperas que me recomendó alguna vez una hermanita del Colegio María Auxiliadora al que iban mis hijas, y ese libro me acompaña todos los días. Recito a lo largo de ese día, de esa oración, una invocación, el himno, 3 salmos, la lectura de la palabra, tengo para hacer peticiones, y concluye con una oración, y un Padre Nuestro y una oración al Señor.
Y lo hago todos los días porque alguna vez me dijeron que la hermana Teresa, la Santa Teresa de Calcuta, un día le preguntaron cómo hacía para vivir su día y dijo que era indispensable esa entre 1 y 2 horas de oración que tenía a la mañana. Sin eso, ella decía, no podría hacer nada de lo que hago. Y bueno, yo tampoco puedo hacer nada si no me pongo en sintonía con el Creador, con este Cristo que me acompaña, con el amigo. Y esa oración es fundamental. Un cachito antes de la oración, es muy poco antes de la oración, hago el chequeo, lo que yo llamo el chequeo del avión. Me siento en la cama y hago este chequeo que es, me desperté, sí, me pude sentar, sí, ahora me voy a parar, me paré, sí. Bueno, ¿puedo hacer una cuenta matemática? 4 por 4, 16, listo. La cabeza está en funcionamiento, el cuerpo también, vamos que nos espera el día. Yo tuve una hermana mi única hermana mujer que conocí, porque la otra se falleció a los 6 meses y yo tenía muy poco tiempo de vida, así que no la conocí. Normita vivió 35 años sentado en una silla de ruedas y tratando de que los demás le hicieran las cosas que ella no podía hacer, ni siquiera higienizarse sola. Venía un enfermero todos los días y le higienizaba. Y ella fue algo así como mi profesora de la vida, ¿no? Porque hasta uno de mis hijos un día, el varón, el más chico de mis hijos, que ahora ya tiene 40 años, dijo, cuando yo me siento apesadumbrado por algo, me voy a ver a la tía. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no hacer ese chequeo todas las mañanas sabiendo que yo puedo hacer todo? Todo lo que se me ocurra lo puedo hacer. Por supuesto, voy a tener limitaciones, obvio, todos las tenemos, pero no tantas como para llegar a esos extremos. Y entonces agradecerle a Dios que me permite desarrollarme durante el día, hacer, digamos, muchas actividades que uno quiere. Les cuento una vivencia de hace pocos días atrás. Con Liliana, el sacerdote de la parroquia nos ha pedido que le demos a los nuevos matrimonios, y no son muchos a lo largo del año, lamentablemente, las charlas prematrimoniales. Y nosotros las dividimos en dos. En la primera hablamos sobre las cuestiones que tienen que ver con la vida de todos los días, de un matrimonio, de cómo vivir ese día, cómo relacionarnos. Y en la otra charla, que lo hacemos siempre una semana después, hablamos sobre el sacramento del matrimonio, que es lo que los muchachos y las chicas vienen a pedir. En este caso eran cuatro parejas cuya edad no superaba los 32 años. El mayor tenía 32 años. Bueno, estuvimos conversando y en la charla ellos sacaron a relucir, digamos, como a ver, ¿cómo decía? El prejuicio de lo religioso, ¿no? No, bueno, yo no soy muy religioso. Entonces le digo, ¿ustedes saben qué significa la palabra religión? Bueno, ninguno lo sabía. Entonces le digo, religión es religar, es decir, es lo que hace el hombre para encontrarse con Dios.
todo lo que hacemos cuando hablamos de religión es hacer cosas nosotros para encontrarnos con Dios, porque Dios siempre está con nosotros. Le digo, pero si ustedes quieren un día encontrarse mano a mano con Jesús, cara a cara, consúltenos que con Liliana tenemos un secreto para que ustedes puedan tener ese encuentro. Bueno, se imagina que lo primero que detectamos con Liliana fue que abrieron los ojos como dos huevos fritos porque no entendían de qué les estábamos hablando. Y inmediatamente uno me dijo, ¿qué es algo místico? Sí, sí, le digo, pero no místico barato. Esto es en serio, es encontrarse con el Cristo del que estamos hablando ahora, pero cara a cara, mano a mano. Bueno, quedó allí, pero así como le he pedido a mucha gente, les pido a ustedes, recen, porque fue nuestro inicio de precursillo para estas 8 personas. Y espero que algunos de ellos podamos invitarlos a que un día se encuentren con Jesús en un cursillo. Bueno, el día también a mí me depara algunas cuestiones, digamos, muy buenas y muy gratificantes. En el último tiempo acá en el movimiento me han llamado 2 veces. Una para integrar el equipo de lo que llamamos nosotros jornada de metodología y otra para ser el coordinador de la jornada de metodología, la 75 que fue la última. ¿Y qué es una jornada de metodología? Para los argentinos que ya saben lo que es, no, pero para los que no lo saben, es presentar el movimiento, todo lo que es el movimiento de Cursillo, desde su carisma, su mentalidad, su finalidad, los 3 tiempos, y hacer que el que pasó por un cursillo, el que estuvo en un cursillo, comprenda cómo es ese movimiento que hizo posible que él tuviera esa vivencia tan especial. Y preparar a través de este encuentro dirigentes que algunos se van a motivar para ser dirigentes del movimiento. Bueno, eso me tocó ser el coordinador de la última jornada y en la jornada que fui rollista me tocó dar el rollo post-cursillo. Así que bueno, he tenido unas lindas experiencias últimamente en el movimiento. Y además, para no escatimar esfuerzos, me he unido a un grupo que acá le llamamos escuela, que es el que prepara, presenta al secretariado toda la programación de la escuela. Ahora estamos elaborando la del 2023. Así que me siento gratificado por estar haciendo estas cosas también para el movimiento que me hizo encontrar realmente con Cristo. Yo decía, si el hombre es el único ser reflexivo que hay en el mundo, en todo lo que conocemos. Y bueno, me permití hacer esta reflexión, ¿no? Para mí. ¿Qué pasó, Eduardo, en estos años? Y cuando yo entré al movimiento era una tromba. Tenía 36 años y por mi carácter soy en muchos casos avasallante. Me llevo, no digo todo por delante, pero tengo una, una fuerza de voluntad y de trabajo extraordinaria. Y eso lo puse en práctica. Y estábamos muy alejados de lo que era el carisma fundacional en aquellos años y por varios años más. Y de pronto empezaron a aparecer los escritos de Eduardo, y Eduardo viene en el año 93 a La Plata, cumplíamos 25 años en el movimiento, y da 4 charlas que yo no pude presenciar.
por cuestiones laborales. Y me grabaron, o grabaron para los que lo quisieran escuchar, las charlas de él. Me acuerdo haber dicho a un dirigente muy importante de acá de La Plata, decirle, vos sabés que lo escucho a Eduardo Bonil y me parece que no es lo que nosotros hacemos, es algo totalmente diferente. Y me dijo, este dirigente me dijo en ese momento, me dice, mira, lo que pasa es que Eduardo está gagalla, como diciéndome que ya decía cosas sin sentido. Bueno, quedó ahí esa conversación, pero a mí cuando algo me entra es como un gusano, una especie de Pac-Man que me come la cabeza y me sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces, bueno, de pronto me conecté por internet a una famosa escuela virtual y después aparecieron dirigentes que hablaban de esto y de aquello y de lo demás acá y de lo demás allá, y que la postura del secretariado de Mallorca para tal encuentro, etcétera, etcétera. Y yo quería toda esa bibliografía, yo quería leer todo. Y bueno, me fui proveyendo de todo eso. Y el dirigente que me había dicho esto de Eduardo, pasado unos años, pasado un tiempo, para todo esto, lo veo que él entraba en la escuela virtual y también ponía sus opiniones. Y lo veía muy cercano a lo que me estaba ocurriendo a mí. Entonces, bueno, fui a hablar con él y quedamos en armar un grupo de reflexión con algunos dirigentes del movimiento para motorizar y sobre todo para reflexionar sobre estas ideas, las que nos venían, lo que ahora conocemos como el carisma fundacional. Y lamentablemente, esto lo hablamos en noviembre de un año y en enero del año siguiente él fallece. Le dio un infarto y estaba solo y cuando lo encontraron estaba muerto. Y bueno, para mí fue un dolor por el amigo que había perdido y un dolor porque lo que empezábamos a elaborar juntos quedó ahí. Así que, bueno, yo también pensaba en todo esto, ¿no? Todo esto, ¿a qué te ayudó, Eduardo? A que hoy, el día de hoy, es un día signado por un montón de cosas que no tenía antes. Y yo digo, este día de cursillista tiene lo que muchas veces se nos pide para la reunión de grupo. Yo a lo largo del día trato de leer. Si no puedo leer un libro, leer la palabra, que siempre me da una visión nueva, esperanzadora, de algo que tal vez lo leí muchas veces y no lo entendí. Y ahora de pronto lo entiendo. Eh, Fantástico, les digo, un texto que me repito muchas veces, es de Job. Dice, del vientre de mi madre salí y al vientre de mi madre volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Y con eso me pongo en sintonía. Digo, Eduardo, si vos haces cierto esto, la soberbia y el diablo no te pueden atacar. Agarrate de Cristo y escúchalo. También tengo durante el día la piedad. Con Liliana hemos descubierto a través de YouTube el rosario en Lourdes, en idioma castellano, en idioma español. Así que todos los días nos rezamos el rosario, los dos juntitos,
y con el santuario y con la gente que está en la gruta y viéndola las cosas que hacen y todo lo demás, o sea que nos, nos sentimos como ahí, en ese lugar. Y, y bueno, hablé de la piedad, del estudio, y tiene que haber acción. Y, y para concluir este rollito, para que sepan cómo me va el día, además de mi hermanita Norma, que les conté ya, que estuvo en silla de ruedas y que era un sol para mí, yo tengo un hermano más chico, Roberto, una persona que estuvo, a ver, muy cascoteada por la vida. Le pasaron muchas cosas y él no supo enfrentarlas en algunos casos y en otros son cosas difíciles de enfrentar. Pasó por una adicción, y cuando pasó por la adicción, o estaba en la adicción y se había recuperado, en la parroquia tenemos una imagen del padre Pío de Pietrelcina. Y me acerqué a la imagen, que tiene unas reliquias también de él, ahí en una, como una ermita, y le dije, Pío, te pido que lo auxilies a Roberto, a mi hermano. Tenelo vos entre tus brazos. Mi hermano cambió la vida brutalmente, pero hace poco se enfermó, estuvo internado, estuvo 30 días internado. Bueno, le había dado un neumotórax y estuvo bastante mal. Lo tuvieron que operar, le hicieron un corte a la altura de la tetilla, más abajo de la tetilla, de unos 15 centímetros. Según el médico que lo operó, le limpiaron el pulmón porque tenía mucha nicotina, le tuvieron que cortar un pedazo del pulmón. Bueno, salió adelante, pero le había quedado la herida. Primero le sacaron los puntos, pero le supuraba. Mi hermano es, para que ustedes lo puedan identificar bien, mi hermano es una persona de esas que cuando algo le sale mal, el culpable es Dios, entonces mira al cielo y lo putea hasta que se cae el cielo. Y si lo puede hacer delante mío, mejor todavía. Es como que él dice, si no le llega porque se lo digo yo, le va a llegar porque se lo va a contar. Bueno, una persona sin fe, renegado, muy renegado. Bueno, resulta que hace 3 días atrás lo voy a visitar y le digo, ¿cómo andás, Robert? ¿Qué tal? ¿Estás bien del pulmón? ¿Cómo andás? No, ando bien, ando bien. Pero me estuvieron por internar. ¿Cómo te estuvieron por internar? Sí, dice, porque la herida no me cerraba, no me cerraba, me supuraba. Y cada vez que me hacían una curación, me decían que estaban preocupados. Y se hace 2 días atrás me dijeron, y me parece que te vas a tener que volver a internar. Y me preocupé. Dice, bueno, cuando salía de allí encontré esto. Y me muestra la muñeca y tenía una cadena con eslabones gruesos, plateado, y una medallita. Entonces le agarro, le digo, a ver, mostrame la medalla. Y la medalla era una imagen de la Virgen María. Le digo, ah, mira vos. Dice, pero desde que encontré esto, dice, fui al otro día, me curaron y me dijeron, está mejor la herida. Y fui hoy a la mañana y me pusieron un vendaje más chico, porque dice que el pedacito que falta que se me cure es chiquitito así.
Perdón. María lo tiene en sus brazos, a mi hermano. Él no se dio cuenta todavía. Pero ¿sabes lo que me dijo este sátrapa? Me dice, y bueno, dice, hay que creer o reventar, de colores. De muchos colores, Eduardo Emilio Hermal.